Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño, mi bisonte, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? La lectura bonus es como una manera de enseñarte, de que tú te quites la venda de los ojos, de que tú camines solo, camines sola, de que tú despliegues tus alas, mi querido Tauro, y encuentres tu destino, mi bisonte, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Cuidado con las estafas, Tauro. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando ningún tipo de dato personal ni estoy pidiendo datos personales. Todo es por interno, a través de ese correo que lo vas a encontrar en la descripción de cada video. Muy bien, bisonte. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, bisonte. Muy bien, mi querido Tauro. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes ya no están para estar perdiendo tiempo en ninguna situación. Siento, Tauro, que tú quieres más. Y esto no tiene por qué ser malo. No es porque tú de repente seas ambiciosa, ambicioso, no, porque tú sabes lo que vales, mi querido bisonte. Siento, Tauro, que me dice Richard, ya no estoy para estar recibiendo migajas de parte de ellos, en el trabajo, en el proyecto, con tu ex, con tu pareja. Tú necesitas más atención, Tauro. Y vuelvo a repetir, mi querido bisonte, esto no tiene por qué ser malo. Simplemente que tú estás empezando a darte tu lugar, a darte lo que es tu valor, Tauro. Hay una persona, Tauro, que te hace reír mucho, o posiblemente cada vez que tú lo recuerdas a esta persona, sea hombre, sea mujer, te hace reír mucho, Tauro. Este personaje, Tauro, le encanta, o actualmente se viste así, con buzo. Chándal, lo dicen aquí en España, buzos, como si fuera una ropa deportiva. Le encanta vestirse así, mi querido bisonte. Por otra parte, mi querido Tauro, siento que muchos de ustedes es como que te gustaría ponerte de acuerdo con una persona mayor o de repente puede ser que hayas tenido algún tipo de riña con tus padres o una persona mayor que también pueden ser suegros. ¿Por qué no? Pero yo siento, mi querido bisonte, que tú lo que quieres en estos momentos también es armonía. No quieres estar resentido o resentida con los demás. Necesitas paz, tranquilidad, bisonte. Siento, Tauro, que muchas personas vuelven a tu vida. Quizás de repente tu ex, quizás de repente una persona con la cual las cosas pues no estaban vibrando bien. Pero siento, Tauro, que tú no quieres volver a retroceder otra vez como los cangrejos. Tú quieres algo real.
Tú quieres algo verdadero. Ya no quieres falsos amores. Ya no quieres falsas amistades. Ya no quieres posiblemente trabajos eventuales. Quieres algo estable, bisonte. Estás buscando. Esto es bueno, Tauro. Esto es bueno, mi querido Tauro, porque cuando uno tiene amor propio, cuando uno se valora, cariño, el resto te da tu valor, mi querido Tauro. Entonces, es como cuando yo hago las lecturas, los super chats. Vosotros que me siguen, Tauro, se darán cuenta, y yo se lo digo con todo el respeto, las donaciones que no quedan ancladas, no lo tomo como una donación para pregunta, lo tomo como un regalito. ¿Por qué? Porque las donaciones que no quedan ancladas, ¿cuánto vale? 50 céntimos. Entonces, cariño, prácticamente me voy a estar vendiendo por migajas. Y yo me doy mi valor. Y esto no tiene por qué ser malo, es simplemente que uno sabe lo que vale. Y yo siento, Tauro, que ustedes se están dando cuenta del valor. Vosotros, cariño, ya no están para migajas, Tauro. Carta guía, carta consejo, pero antes de eso, vamos a ver signos. Mi querido bisonte, mi querido Tauro, signos. Hay una persona que te señaló. Hay una persona que te acusó o que te hizo quedar lo que es en evidencia. Me sale un Cáncer, me sale Libra, me sale Capricornio, cierras con un Aries. Vamos a ver iniciales, Tauro. Vamos a ver, cariño, iniciales, mi querido bisonte. La letra A. La letra S, la letra U, la letra I y cierras con la letra X, mi querido Tauro. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir carta guía, carta consejo del tarot Z. Tauro, Tauro. Vamos a ver, voy a barajear, cariño. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Me sale la carta del 4 de copas, mi querido bisonte. Siento, mi querido Tauro, que hay algo que tú estás pensando. Pero siento también, mi querido bisonte, que no te da como mucha seguridad. A lo mejor hay una persona que te ha hecho una propuesta, te va a hacer lo que es una propuesta. Una persona ha hecho un comentario. O te gustaría saber si esa persona realmente te quiere o te piensa, porque tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Siento que tú me dices, Richard, sinceramente yo no quiero complicarme la vida. Ya he pasado mucho, ya he tenido muchas batallas. No quiero complicarme más la vida. Me encanta que estás siendo práctico. O que simplemente, cariño, te has dado cuenta que no tienes por qué estar luchando contra corriente. Si una persona no te quiere, simplemente lo dejas ir. Si en un trabajo de repente no te valoran, simplemente vas a buscar lo mejor para ti, bisonte. O si una persona de repente siempre te está mareando, que mañana te doy la respuesta, que mañana voy a dejar a esa persona, tú ya no quieres complicarte, bisonte. Ya no, porque tu vida no ha sido fácil, Tauro. Fíjate en esta carta. Es como que tú hubieras estado recogiendo, subsanando los pedacitos de tu corazón. Es como que me dice Richard, me hicieron leña, por no decir otra palabra, me hicieron leña, me dañaron, me decepcionaron, Richard. Y me he recuperado, me estoy recuperando. No quiero complicarme más la vida. No quiero seguir apostando al 100% por lo demás y al final lo único que obtengo es decepciones. Nunca hagas algo esperando algo, bisonte. Nunca. Porque te vas a llevar una decepción. Sinceramente. Yo lo que siento, mi querido bisonte, siento que tú lo que quieres ahora es proyectarte a futuro. Siento que me dice Richard, no quiero malgastar mi tiempo que es preciado en situaciones que me estancan. Quieres proyectarte a futuro, Tauro. Voy a sacar más cartas, el tarot de la New, mi querido bisonte. Vamos a ver.
Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Me sale la carta de la estrella. Pero mi querido bisonte, a veces cuando ya no esperamos nada de la vida, o no esperamos nada de una persona o de una situación económica, es cuando todo llega de golpe. ¿Por qué? Porque ya no estamos ansiosos, porque ya no estamos estresados, porque ya no estamos esperando que esta persona se comunique. O de repente, disculpando la palabra y sin ofenderte, bisonte, ya no queremos mendigar amor. Ya no esperamos nada. Y es ahí, mi querido bisonte, que sucede la magia. Porque aquí, Tauro, hay una persona con la cual de repente tú ya no esperabas nada, ni apoyo económico, ni contrato, ni amor. Esta persona aparece otra vez en tu vida. Y sale la carta de la estrella, bisonte. Quiere decir que esta persona viene renovado o renovada a tu mundo. Y que sus intenciones, mi querido bisonte, son buenas, porque sale la carta de la estrella. A lo mejor de repente, últimamente tú lo estás soñando, últimamente te viene su recuerdo, o últimamente de repente tú estás pensando en ese proyecto, en ese trabajo. Viene ese contacto, viene esa comunicación, viene esa energía que tanto tiempo esperabas, bisonte. La suerte empieza a rondar tu vida, Tauro. Es una semana también propicio si a lo mejor de repente a ti te encanta apostar. Hazlo con moderación. ¿Vale, bisonte? Es importante también si a lo mejor tú quieres apostar por un cambio. Cambio de trabajo, cambio de casa, cambio de país, cambio de marido, cambio de mujer. ¿Por qué no? Bisonte, tú tienes que buscar, Tauro, lo que te haga feliz. No intentes agradar a los demás. No te quedes con una persona por lástima, porque no vas a llegar a nada, bisonte. Vos acá más cartas. Me sale la carta del 2 de bastos y la carta del 9 de pentáculos. Algunos de ustedes, Tauro, posiblemente toda esta magia, toda esta buena conexión, esta buena vibra, viene porque muchos de ustedes han buscado ayuda, bisonte. Ayuda posiblemente en la parte espiritual. A lo mejor has buscado ayuda a una persona que sabe de limpiezas espirituales, o tú de repente has hecho algo para limpiar tu casa, tu hogar, o tienes un amuleto, porque tenemos la carta del 2 de bastos. Ha habido como una conexión espiritual, bisonte. Y la carta del 9 de pentáculos, cariño, me dice, esta situación está funcionando. Si tú has recurrido a una persona que te haga una limpia, a una persona que te abra los caminos, o simplemente, cariño, no hay poder más grande que la de Dios, bisonte. Si tú has pedido con fe o vienes pidiendo con fe, Papá Dios te escucha. A veces, mi querido Tauro, cometemos el error, cariño, y todo es libre albedrío, de buscar una bruja, de buscar un chamán, para que nos pueda ayudar lo que es en nuestros problemas, cuando está escrito en la palabra de Dios que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos sanar, podemos atraer lo bueno, podemos ser felices, pero nos olvidamos de esa palabra, nos olvidamos de que nosotros tenemos ese don, porque nos centramos más en nuestros problemas, nos centramos más a que nos haga caso esa persona, nos centramos más a que tenemos carencia económica. ¿Por qué no tomas un día para desconectar? ¿Por qué no tomas un día para orar? ¿Por qué no tomas un día para ayunar? O simplemente, cariño, para alabar a Dios, al universo, a tus ángeles, a tus arcángeles, para que ellos te recompensen, bisonte.
Pero bueno, la palabra libre albedrío. Si tú lo has hecho, pues no pasa nada, cariño. Hay que buscar soluciones. Si tú has recurrido a una persona que conoce de esto, pues ya está, cariño, no pasa nada. Para la próxima, pide con fe, nada más. Vamos a canalizar bisonte. Quiero preguntar, ¿quién es esa persona que te hace reír? ¿Quién es esa persona que lo he visto vestido con chándal, con buzo, con ropa deportiva? ¿O tienes un recuerdo de este personaje? Mayormente cuando me hacen ver en el cuenco tibetano, cariño, en el cuenco de cuarzo, perdón, es porque esta persona no está. Es porque esta persona ya no pertenece a este plano terrenal. O puede ser también la energía de una persona que está lejos, muy lejos, bisonte. Pero mayormente no está en este plano terrenal. Que Dios y el universo me ayude. Wow. Muchos de ustedes me dicen que son sus hermanos o hermanas. Hermano, he escuchado hermano, pero también puede ser hermana. Muchos de ustedes. Por favor, hazme ver. Si así lo deseas. Veo, mi querido Tauro, hay una escena muy triste, sinceramente. Es como que tú estuvieras tocando puertas, como que tú estuvieras buscando ayuda para que una persona, un ser de luz sea atendido o atendida. Es como que tienes un recuerdo de que tú buscabas ayuda para ellos, porque te veo que tú lo tomas lo que es en tus brazos y veo que te desesperas, Tauro. Veo que no puedes aceptar que no pueda tener lo que es una oportunidad. Últimamente, Tauro, tú estás teniendo como una especie de plaga en casa. Moscas. Muchas moscas, muchos insectos, porque eso es lo que estoy escuchando en estos momentos. Bisonte. Tienes que hacer una limpia en casa. Cuando pasan este tipo de eventos, cariño, es porque la energía está cargado en tu casa. O puede ser que tú me digas, Richard, antes que sucediera este evento de que yo pedí ayuda para poder mantener a una persona en esta tierra, aparecieron muchas moscas. Vamos a ver, bisonte. Dile que vuelva, por favor. Dile que lo extraño, me dices. Dile que siempre estoy llorando. Bisonte, mira, yo entiendo tu dolor, en primer lugar. No es fácil cerrar un capítulo de nuestras vidas cuando perdemos a alguien. A veces, cada elemento, cada música, cada instante te recuerda a esa persona. Pero tienes que entender algo, bisonte. Que si tú siempre estás con llantos, que si tú siempre estás triste, lo atrapas a esa energía en esta tierra. Y ellos ya no pertenecen a esta tierra. Tienes que soltar. Sé que a lo mejor de repente no lo haces de una forma consciente, pero tu tristeza, tu llanto, lo detiene en esta tierra.
Tienes que permitirles ser libre. Tienes que resignarte. Esto no quiere decir que la energía de ellos se ha acabado. Simplemente es una transformación. De materia, el cuerpo, pasa a lo que es energía. Si tú en estos momentos, Tauro, tu tristeza, tu llanto, quizás está relacionado por una persona que está muy lejos, si tú continúas de esa manera, lo único que vas a lograr es que esta persona se aleje más. Pero si tú lo recuerdas con buena energía, con buena vibra, esta persona te busca, Tauro. Así funcionan las energías, lamentablemente. El universo no distingue entre negativo o positivo, te va a dar lo que tú estás vibrando. En este caso, más tristeza, más lamento. Alguien te separó de tus niños, o alguien intenta separarte de tus niños, de tus hijos, o tienes ese recuerdo, Tauro. Siento, mi querido Tauro, que para ti es muy importante la familia, los hijos. Aunque tú lo tengas en estos momentos, en alguna etapa de tu vida, alguien te separó de ellos, de tus hijos. Y es algo que te marcó. Es algo que actualmente te duele o te sigue doliendo esa experiencia. Siento, mi querido bisonte, que posiblemente esto te causa a veces como un poco de rencor, de resentimiento. Bisonte. Tienes que soltar, Tauro. Vamos a ver qué te dice el arcángel. ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana? Vamos a ver, Tauro. Dice: asume lo que eres. ¿Qué te había dicho anteriormente, bisonte? Todos estamos hechos imagen y semejanza de Dios. El arcángel Miguel te acompaña en esta semana. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de todo corazón. Para el grupo de personas, mi querido Tauro, que en estos momentos te sientes tan poco cosa, te sientes menos, bisonte, para el grupo de personas, no para todos. Recuerda que el arcángel Miguel te dice: tú eres especial, tú eres único, tú estás hecho imagen y semejanza de Dios. Arriba los ánimos, recupera tu fuerza, valórate, Tauro. Y este mensaje, mi querido bisonte, no solamente es para el amor, sino también para aquellos que a lo mejor en estos momentos no encuentran recompensa en la parte económica. Te están diciendo, mi querido Tauro, que tú has nacido para ser grande, pero tú tienes que creértelo, tú tienes que amarte, tú tienes que confiar en ti, bisonte. Sécate las lágrimas, mi querido Tauro, porque sé que tu vida ha sido muy difícil, o tu vida está siendo muy difícil. Pero lo que te espera en el futuro, cariño, es regalo divino. Algunos de ustedes, Tauro, inclusive tienen problemas con un Sagitario, o posiblemente, mi querido bisonte, problemas legales. Hay algo que vienes arrastrando, lo que es en la parte legal, pero sin embargo te dicen, tienes que tener confianza. Tienes que creer en ti, bisonte. Es lo que me dicen. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Me dice, dile a mi niño que lo recuerdo. Al margen que tú seas hombre o mujer, a lo mejor te está entregando un mensaje para alguien muy cercano a ti, para un integrante de tu familia.
¿O te lo está diciendo directamente a ti, Tauro? Dile a mi niño que siempre lo recuerdo, que lo cuido, que lo amo. Hay una imagen de un cuadro. Muchos de ustedes tienen como un sofá, como si fuera de doble plaza, creo que lo dice, ¿no? Muy grande. Y arriba, justo en el centro, detrás, en la pared, hay un cuadro. No sé qué representa este cuadro para ti, pero es como que me guían para que tú veas ese cuadro. Detrás, en la pared, como adorno, vamos a ponerlo, ¿no? Hay un sofá. Detrás del sofá en la pared hay un cuadro. Ese cuadro tiene un mensaje o tiene un símbolo muy importante para ustedes. Hay un cuadro, bisonte. Vamos a ver qué más me dicen, Tauro. Vamos a ver. Me dice que, no sé por qué me dice esto, a lo mejor de repente eres una persona que siempre llega tarde a tomar el tren o el bus o la combi. Me dice que te levantes un poquito más temprano para que no te estreses mucho, o te está pidiendo, cariño, que no vayas tan justo. Es como que te quiere advertir de algo también, Tauro. Me dice que te levantes más temprano, por favor. Entonces, cariño, despégate de las sábanas y levántate más temprano. O de repente esta persona siempre te levantaba para que tú vayas a trabajar, para desayunar. Siempre estaba como muy pendiente de ustedes. Eres una persona que te gusta dormir mucho, igual que yo. A mí también me gusta dormir mucho, Tauro. Sinceramente, yo tengo que dormir mis 8 horas sí o sí. Si no, no soy persona. Si puedo 9, mejor. Vamos a ver, Tauro. Pero es una persona que siempre te estaba despertando para que tú continúes tu día, bisonte. No sé si a esta persona le encantan las rosas, o a ti te encantan las rosas, las flores, o tú tienes que llevar flores a una persona, o en su lugar de descanso, mi querido bisonte. Te está diciendo esto, porque he visto la imagen de unos ramos de flores. Me dice que no discutas más. No sé con quién estás discutiendo en esta semana. Dile por favor que no discuta más. Hay como un juguete que te recuerda mucho a una etapa de tu vida. O tú de repente, mi querido Tauro, esto me recuerda mucho y te juro que se me hace un nudo en la garganta. Es que es muy personal. Se me hace un nudo en la garganta. Yo soy muy sensible para esas cosas. Me acuerdo que una vez en una Navidad, pues tuvimos regalos, todo, ¿no? Y mi madre hizo un comentario diciendo, yo nunca podía tener lo que es un regalo. Siempre tenía que prestarme mi prima sus juguetes. Y ustedes son afortunados. Siempre me acuerdo de esto. A veces, mi querido bisonte, no todos nacemos lo que es en cuna de oro. No todos a veces tenemos esa oportunidad de tener aquello que deseamos. Puede ser un juguete, puede ser una ropa, puede ser un piso, un carro, una moto. Pero mi querido bisonte, con mucha fe y con mucho esfuerzo lo podemos lograr. Podemos conseguir lo que queremos. Solo es cuestión de tener fe y no desesperarse. Siento, bisonte, que muchos de ustedes es como que quieren hacer muchas cosas a la vez porque quieres lograr algo en tu vida. Pero las cosas se bloquean, las cosas se van lentas.
No te desesperes, Tauro. Lo vas a lograr. Para ti es muy importante la parte económica, el proyecto, tus sueños. Simplemente que las cosas van un poco lentas. Y si tú de repente, mi querido bisonte, en tu infancia, por X motivos, no podías contar de un juguete, ahora que puedes, cómpratelo, Tauro. Y vas a tener una alegría, una satisfacción. Eso hice yo el año pasado. Yo vengo también de una familia muy humilde y muchas veces no podía tener juguetes. Pero el año pasado me compré un Transformers que yo siempre deseaba desde niño. Es una manera de hacer las paces con tu niño y con tu niña interior. Porque siento, mi querido bisonte, que tu infancia no ha sido fácil. Siento que hay algo que te ha marcado en tu infancia, en tu niñez. Y esas cosas, mi querido Tauro, arrastran a tu presente. Entonces, Tauro, eso sería una forma de hacer las paces con tu niño o con tu niña interior. Hazlo, bisonte. Da igual si tienes 50, 60, 70 años. Richard, siempre he querido tener una Barbie, cómpratelo. Siempre he querido tener ese balón, cómpratelo. Consiéntete. Recupera ese niño, esa niña. Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños. Hazlo, bisonte. Vamos a ver las características, mi querido Tauro. Es que las lecturas bonus para mí son tan especiales que la hora se va volando. Vamos a ver las características. Ay, bisonte, me has hecho recordar etapas de mi vida, bisonte. No todos nacemos en cuna de oro, pero podemos cambiar nuestro destino, Tauro. Para muchos de ustedes, Tauro, posiblemente hay un sueño que tú tienes y lo vas a cumplir, porque la carta del mundo cariño es como el huevo cósmico, como la lámpara de Aladino. Pide y se te otorgará. Pide a tus ángeles, a tus arcángeles que te hagan el milagro. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Virgo, Tauro y Capricornio también. O tienes contacto o comunicación con una persona que está en la distancia o a través de las redes sociales. Puede ser que está bronceado, bronceada, cabello ondeado o crespo, castaño, rubio, negro. La carta del colgado, cariño. Hay una persona que no supera los 30 años que tiene problemas, Tauro. Recuerda, mi querido bisonte, que tú puedes con todo. Esta persona no es tan alto ni tan alta. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio, da igual. Puede ser de elemento aire, libre especialmente, pero también puede ser un Géminis o Acuario. O tú estás lidiando con una persona que es de baja estatura. Tú eres más alto o más alta. La carta de la Reina de Bastos. Te vas a sentir bien uno de estos días. ¿Por qué? Porque vas a tener lo que es un mensaje revelador a través de los sueños. Cariño, siento que algo te quieren entregar a través de los sueños, mi querido Tauro. Siento esto, ¿vale? Muchos de ustedes van a tener una conexión muy importante con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Esta persona puede ser de rasgos mulatos, pero también puede ser rubio. Da igual. Una persona muy espiritual. Al primer contacto con esta persona, tú vas a sentir como si lo conocieras de toda la vida, Tauro. Va a haber una conexión. Con esto no quiere decir que tú te vas a casar con él o con ella, pero sí siento que esta persona va a estar contigo por el resto de tu vida, bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, bisonte. Así son las lecturas bonus. A mí sinceramente me encanta, porque me hace entrar en lo más profundo de tu ser, tu corazón, tu sentimiento. Te ayuda para entender las cosas, bisonte. A mí me encanta, ¿vale? Te quiero. Espero que también te encante a ti. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Tauro.